la presentación de La Nada Nadea, invitación al nihilismo. Y bueno, ha venido hoy Jesús Zamora, autor del libro, y Héctor García Barnés, que ha venido a acompañarnos a presentar. Muchas gracias, podéis empezar cuando queráis. Pues como comentábamos, como no tenemos moderador, yo te presento a ti, tú me presentas a mí. Justo. Pues bueno, muchas gracias a todos por asistir, a los que estáis presencialmente, a quienes estéis online. Para que es un placer volver a Metalibrería, que siempre me tratan fenomenal y son una gente estupenda. Y esta vez vengo con nada en las manos, una mano delante y otra detrás, como quien dice. Y cuando me invitaron a hacer la presentación aquí en Metalibrería, pues pensé a ver a quién podía engañar para participar en este aquelarre. Y se me ocurrió que una persona muy interesante podría ser Héctor García Barnés. Héctor es periodista, no es filósofo, con lo cual está menos contaminado, yo creo, para hablar de estas cosas que otra gente que muy amablemente me ha acompañado en otras veces. Pero yo pensé en Héctor sobre todo porque ya después de cuando ya había terminado de escribir La Nada Nadea, estaba escribiendo otro libro que saldrá el año que viene, que se titula Progreso Manontropo. Y entonces pues leí bastantes cosas sobre la imagen que tenemos sobre el progreso y el futuro. Y uno de los libros más interesantes que leí sobre ese asunto fue el que había sacado el año pasado, si no me equivoco, Héctor, titulado Futurofobia, que yo creo que es el Plaza y Janés, ¿verdad? Sí. Que yo creo que posiblemente es el que mejor describe quizá la percepción psicológica que las generaciones actuales parece que tienen hacia el futuro, ¿no? El futuro que tradicionalmente era una cosa que causaba bastante ilusión, pues en estos últimos años es una cosa que parece que da un poco de miedo. Esto quizá tenga alguna relación con el nihilismo, ya lo veremos después, pero lo que para este evento lo que más definitivo fue que en La Nada Nadea tenía varias citas puestas al principio del libro, pero encontré una en Futurofobia que me gustó tanto que borré una de las que tenía y la cambié con ella. Ella dice algo así como que en estos tiempos lo mejor que se puede ser es un capullo nihilista. Así que nada, aquí estamos los capullos nihilistas intentando hacer proselitismo de la nada. No sé si tendrán mucho éxito, pero bueno, por lo menos hay que intentarlo. Luego también, ya para terminar, perdona, coincidiendo con justo la víspera de esta presentación, resulta que salió, los que sigáis a Pantomima Full, estos vídeos que tienen de 1 minuto que satirizan aspectos de la vida contemporánea, pues satirizaban uno que precisamente podía calificarse como la vida nihilista, ¿no? Aunque yo vengo a decir que la vida nihilista es la vida mejor, como la de los piratas, pero bueno, ha habido la verdad que una polémica tremenda con no con el libro, sino con el vídeo de Pantomima que os aconsejo que lo leáis. Y justo Héctor, que sacaba un artículo en El Confidencial el fin de semana sobre el libro, pues aprovechó para ponerlo en conexión con el vídeo de Pantomima Full y bueno, supongo que luego salta el tema posteriormente. Así que nada. Pues nada, ahora me toca presentarte, que yo creo que no hace falta. Gracias a todo el mundo por estar aquí, por escucharnos. No sé hasta qué punto hace falta que presente a Jesús, pero bueno, yo personalmente me refiero en cuanto a su trayectoria, ¿no? O sea, todos conocéis, yo creo que su papel como catedrático en la UNED y como decano de la facultad. Pero bueno, quería presentarle más desde mi punto de vista, ¿no? Que siempre es mi primera fuente filosófica, ¿no? Y yo creo que es por la misma razón por la que el libro me ha gustado, en el sentido que muchas veces es muy complicado que un filósofo o alguien especializado en filosofía te dé una buena cita, una buena declaración en un asunto que tiene una implicación filosófica en un trabajo periodístico, ¿no? Y Jesús siempre lo tiene, ¿no? Jesús es capaz de acercar la teoría filosófica, la reflexión filosófica
a la práctica cotidiana, ¿no? Y siempre que le he pedido alguna vez alguna declaración o alguna opinión sobre algún aspecto concreto, no sé, la primera vez, ahora mismo no recuerdo cuál era, si era algún tema incluso de Riders o algo por el estilo, no me acuerdo muy bien. Siempre es oportuno, ¿no? Porque es capaz de esa cosa que para los legos o para un periodista o para el periodista que está pensando en el lector puede ser ardua, siempre lo introduce de una manera muy cercana y además con un sentido del humor que me gusta mucho, que no sé si todo el mundo simpatiza con él, pero que a mí me hace mucha gracia. O sea, a mí La nada nada me ha parecido un libro divertido, aunque sea un libro sobre el nihilismo, pero porque hay muchas acotaciones, hay muchos paréntesis y muchas sutilidades que me parecen muy graciosas. A mí por lo menos me hace mucha gracia porque creo que tenemos un sentido del humor semejante, ¿no? Y por eso me hizo ilusión también que me llamase para presentar este libro, que además ya cuando me lo sugeriste ya lo había leído, ¿no? Con lo cual he tenido que volver para atrás. Y me gusta además por ese recorrido que hace hacia el final, ¿no? Que toca muchas cosas, pero bueno, es una invitación al nihilismo, tú lo llamas una invitación al nihilismo, pero en realidad yo creo que a medida que lo vas leyendo, más que una invitación, es un descubrimiento del nihilismo, ¿no? Al final el proceso que sigue el lector, y yo creo que es muy interesante, a medida que lee el libro, es que se va a dar cuenta de que es un nihilista y que todos somos nihilistas, ¿no? Que al final es otra cosa es que nos cueste reconocerlo por todas las connotaciones negativas que tiene hoy en día el concepto de nihilismo de manera coloquial, ¿no? Me hacía gracia cuando me llegó el libro, ¿no? Y lo vi, ver mi cita al principio, porque dije, qué ilusión, me cita Jesús, ¿no? Y decía algo así como en nuestros tiempos es más rentable presentarse como un capullo nihilista. Lo que pasa es que, en realidad, a medida que leía el libro, me daba cuenta que me estabas enmendando la plana. Porque en realidad yo lo que estaba criticando eran los capullos nihilistas. Y a medida que leía el libro, digo, está explicándome por qué estaba equivocado, ¿no? Que eso me gusta. Pero la verdad es que es un libro muy interesante y muy ameno y muy instructivo y muy sugestivo en muchos aspectos. De fácil lectura, yo creo que os lo recomiendo porque te lleva muy de la mano, además, desde el principio hasta el final, ¿no? Y ese final que, como decía al principio, se aplica a nuestra vida cotidiana, ¿no? Ese vídeo de pantomima full, a esa vida nihilista que tenemos hoy en día. Y bueno, al final es un recorrido erudito pero accesible, ¿no? Pues eso, del escepticismo, el ateísmo, el natural positivismo, etcétera, etcétera, un recorrido por la historia de las ideas hasta darnos cuenta de por qué en realidad somos más nihilistas de lo que pensamos, ¿no? Y si te parece, a lo mejor por empezar la charla, porque es verdad que a medida que lo lees te sientes una cierta liberación, luego hablaremos de eso, pero me gustaría preguntarte a lo mejor para empezar, ¿por qué nos cuesta tanto reconocernos como nihilistas o por qué nos duele tanto esa palabra que parece lo peor de lo que te puede acusar nadie? Pues yo creo básicamente porque la palabra nihilista se ha convertido en un insulto, ¿no? Bueno, solo se usa normalmente para describir algo que no nos gusta y además no solo que no nos gusta, sino que nos parece fatal, que nos parece justo lo contrario de lo que hay que hacer. Por ejemplo, no sé si esta mañana o ayer leía algún artículo, algún tweet sobre el tiroteo de ayer en Estados Unidos y decían que eso demuestra que es una sociedad nihilista. Y si tú buscas qué es lo que quieren decir exactamente cuando dicen que Estados Unidos, por el hecho de que haya muchas armas y muchos tiroteos, son una sociedad nihilista, porque los que defienden la posesión de armas en Estados Unidos, ellos seguro que dirán que los nihilistas son otros, pues seguro que los nihilistas les parece los que quieren abolir la posesión de armas, ¿no? Entonces yo creo que tendemos a identificar con la palabra nihilista todo aquello que se supone que va contra nuestros valores más profundos, y no solo eso, sino que promueve la destrucción de cosas que nos parecen importantes. Es decir, algo que vemos que tiene una especie de impulso destructivo, lo llamamos nihilista.
pero se puede tener impulso destructivo desde montones de posiciones que no tienen nada de nihilista, qué sé yo. Por ejemplo, cuando los vikingos asolaban Europa en la Edad Media, pues se les podía llamar, claro, como entonces no eran cristianos, les llamarían ateos, que es algo que es posiblemente el concepto antiguo más parecido al de hoy, al de nihilista de hoy. En este sentido de no creer en nada, pero evidentemente ellos no es verdad que no creyeran en nada, ellos creían en unos dioses en particular, en una cosmovisión en particular, que les decía que eso que estaban haciendo ellos era lo que había que hacer. Por lo tanto, desde su punto de vista no son nihilistas. Entonces, nihilista se ha quedado pues, como un adjetivo para designar la idea de que, mira, lo que piensas va justo contra lo que yo pienso que está bien, lo que haces va justo contra lo que yo pienso que hay que hacer, lo que yo pienso que hay que sostener, tú piensas que hay que destruirlo. Y claro, nadie quiere que le llamen nihilista en este sentido, pero igual que decía Sartre, ¿no? Los del infierno son los otros, pues los nihilistas son los otros. Los nihilistas son siempre los demás. Hasta que empiezas a reflexionar sobre, bueno, pero el nihilismo en concreto, ¿en qué consiste? Si le desnudamos de estos ropajes que vienen un poco a gusto de cada uno, aplicándolo a otros enemigos, ¿qué es lo que queda del nihilismo? Entonces yo creo que lo que queda del nihilismo es pensar, bueno, pues que la vida no tiene sentido, o sea, que no hay, en el sentido de un sentido trascendente, que es una idea que tiene otra expresión más, bueno, no tan famosa, pero quizá más elegante, menos despectiva, que es la que formuló el sociólogo Max Weber hace más de un siglo, que es la idea del desencantamiento del mundo. O sea, el mundo contemporáneo, por la ciencia, por la tecnología, por la democracia liberal, que es tolerante hacia todo tipo de cosmovisión, pues lo que nos permite, lo que nos impide es comprender el mundo públicamente desde el punto de vista de una realidad trascendente, de una realidad, entre comillas, mágica o sagrada. Entonces, esta idea de que tenemos que prescindir de lo sagrado a nivel privado, cada uno que admita como sagrado lo que quiera, pero a nivel público, en la vida pública, en la ciencia, en la tecnología, en el mundo de la empresa, no hay lugar para lo sagrado, para lo trascendente, más que ya digo, a nivel del comportamiento privado de cada uno. Y esto sería lo mismo que el nihilismo. O sea, el nihilismo sería simplemente esta idea de que tenemos que prescindir, no que tengamos que prescindir, en realidad nadie se toma en serio lo sagrado, claro. No nos tomamos en serio, lo consideramos pues como algo que por supuesto todo el mundo tiene derecho a creer, pero que no podemos fundamentar nuestra vida social, nuestras interacciones públicas, la enseñanza, la tecnología, etcétera, no lo podemos fundamentar en algo sagrado. Y yo creo que es esta pérdida de lo sagrado lo que se identifica con nihilismo. Y en ese sentido, pues sí, claro, yo me consideraba nihilista. Sí, es curioso, ¿no? Una de las preguntas que tenía apuntadas es ¿por qué hay tanto ateo que se resiste a la pérdida de Dios, por así decirlo? O es una de las cosas que al final hay, de hecho, una especie de medio retorno, ¿no? De somos todos ateos, pero tiene que haber algo. O una especie de retorno de una cierta búsqueda de las instituciones, como en el pasado la Iglesia, de un neoconservadurismo que va un poco en contra de todo eso, ¿no? Incluso en gente que se define a sí misma como atea, ¿no? Sí, yo creo que hasta cierto punto puede que tengan razón en el hecho de que psicológicamente pues una gran proporción del género humano necesite, no entienda, no sea capaz de entender el mundo sin darle una justificación trascendente de tipo, podríamos llamar religioso, o místico, o espiritual. A mí me cuesta trabajo aceptarlo en el sentido de que a mí en particular, en concreto, me parece tan claro que no hace falta ningún
no hace ninguna falta aceptar una base sagrada o trascendente o espiritual del cosmos y de la existencia humana, que no veo qué dificultad tienen otras personas en rechazarlo. Yo creo que con un poquito que se esforzaran en pensar de otra manera, yo creo que sí, pero en fin, quizá me equivoque, sí sea verdad que es muy difícil, renunciar a lo sagrado. Pero hay una frase que si no recuerdo mal metí en el libro, pero donde sí que recuerdo que lo dejé fue en un tuit, que dice algo así como que a mí no me importa que digan que una vez que la gente deja de creer en la religión, entonces tiene que creer en otras cosas, como por ejemplo en el fútbol, ¿no? Entonces el fútbol sería la religión de ahora, ¿sí? Digo, vale, a mí me parece eso bien con tal de que añadamos el corolario evidente, que es que si el fútbol es la religión de ahora, entonces la religión era el fútbol de antes. O sea, decir que el fútbol es la religión de ahora no implica necesariamente subir el nivel que le ponemos al fútbol hasta el nivel al que teníamos puesto la religión, sino que el nivel del fútbol quizás sea muy bajo y a lo mejor el nivel de la religión de antes también era muy bajo. O sea, la gente se ilusionaba tanto con la religión como ahora con el fútbol, no porque la religión en sí tuviese algo intrínsecamente más ilusionante, sino simplemente porque la gente se ilusiona por cualquier cosa, entre ellas cosas como la religión o el fútbol o lo que sea, ¿no? Antes, cuando estábamos tomando algo, decía el año pasado me di cuenta que era nihilista, ¿no? ¿Cómo fue tu proceso de alumbramiento, ¿no? De epifanía nihilista? La caída del caballo. Sí. Pues en realidad, bueno, me suena que algunas veces me habían llamado nihilista, ¿no? Cuando yo defendía en otros libros cosas como el relativismo moral, el determinismo, el ateísmo, ¿no? Me habían llamado nihilista y yo dije, bueno, ¿cómo voy a ser nihilista yo? Si yo no voy por ahí destruyendo el mundo ni nada, ¿no? Uno piensa en el nihilismo como en los villanos de las películas de superhéroes, ¿no? Que quiere terminar con todo el orden mundial y si no consigues el poder, pues que se destruya el mundo. Eso asociaba yo con el nihilismo. Pero el año pasado, de repente, por pura casualidad, empecé a leer una entrevista al autor de un libro, cuyo libro leí luego unas semanas después, que es un italiano que se llama Costantino Esposito, que es un filósofo católico. De hecho, el libro era una serie de artículos, recogía una serie de artículos que habían aparecido en l'Osservatore Romano, que es el diario de la Santa Sede, ¿no? Y el libro se titulaba El nihilismo de nuestro tiempo, una crónica. Yo casi seguro que Margarita del Ben lo tiene por ahí. Yo creo que está en ediciones Sillene. Entonces empecé a ver lo que Espósito criticaba sobre el nihilismo. Y digo, coño, si todo lo que critica sobre el nihilismo es lo que yo creo. O sea, lo que le parece mal de nuestra sociedad y por lo que le llama nihilista, no es el tipo de cosas como que, bueno, pues es que ahora la gente coge un arma automática en Estados Unidos y se va a un colegio y se pone a matar niños. No, eran cosas mucho más triviales. Cosas como, pues eso, que ahora no tenemos fe, cosas como que ya no sé, ya no tenemos una relación tan próxima y tan íntima con la gente como teníamos o como dicen que teníamos, o tenían nuestros padres y abuelos hace 50 o 100 años, que no tenemos un proyecto político ilusionante como podía ser el comunismo o los otros proyectos típicos de los siglos XIX y XX, ¿no? El republicanismo, etcétera, ¿no? Y yo pensaba, bueno, es verdad, pero es mejor. O sea, yo creo que estos proyectos, por ejemplo, pues lo que han hecho es verdad que han tenido cosas buenas, pero también han creado un montón de problemas. Es verdad que nuestros padres y nuestros abuelos tenían una relación más íntima y más intensa con gente que vivía a su alrededor, pero no necesariamente se llevaban bien siempre con ellos y no era siempre para bien, sino todo lo contrario, ¿no?
y estaban muy enfadados unos con otros, ¿no? Y bueno, y lo de no tener fe, pues claro, yo no tengo problemas por no tener fe, entonces, pues a mí me gusta ser nihilista. Entonces dije, pues es que soy nihilista. Y al pensar en eso, pues caí en la cuenta de que mi cuenta de Twitter se llama La Nada Nadea. Y de repente dije, pues la mejor respuesta a estos argumentos sería un libro que se titulase La Nada Nadea. Y ahí está, y ahí empezó todo. Me gusta lo de La Nada Nadea porque además es como ya una marca del eslogan de la casa, ¿no? A mí, aclarando conceptos, a ver, que lo tengo por aquí apuntado para no equivocarme. Es verdad que hay una parte muy interesante, ¿no? En la que, por así decirlo, sacrificas el libre albedrío, pero salvas la voluntad, ¿no? Y sacrificas a lo mejor los sentimientos morales frente al relativismo, ¿no? O sea, hay como unos matices, ¿no? Frente a todo el mundo o la gente, el lector que no se lo ha leído o que se lo ha leído con mala fe, que puede decir, bueno, esto es un absoluto relativismo de los valores, etcétera, etcétera, o el determinismo absoluto en el cual no tenemos capacidad de acción y somos meras marionetas, ¿no? Hay como un par de distinciones ahí en esa parte que son muy interesantes. ¿Las explico entonces? Bueno, como quieras. Pero me parece interesante a lo mejor para no... Por ejemplo, una polémica que he tenido en Twitter la semana pasada con otro filósofo que sacó una reseña sobre el libro diciendo, recuerdo una frase que decía que los nihilistas no saben lo que es la compasión. ¿Por qué no saben yo lo que es la compasión? Porque igual que tú. Me parecen igual de mal las cosas que a ti, ¿no? Seguramente no nos parecen mal las mismas cosas, pero seguro que en la mayoría sí. Pues, si vemos a una persona dando una paliza a un niño ahí, pues seguro que nos parece igual de mal. La diferencia entre un relativista moral, que es lo que yo digo que el nihilismo consiste en el caso de la ética, la diferencia entre un relativista moral, es decir, alguien que piensa que el bien y el mal no existen como valores absolutos y objetivos, y un realista moral, que es una persona que piensa lo contrario, o sea, que hay cosas que están objetivamente bien y objetivamente mal, no es qué cosas nos parecen bien o nos parecen mal. Es una diferencia que podríamos llamar metaética, por utilizar un palabra filosófico, que es una diferencia sobre ¿qué teoría filosófica tenemos para explicar en qué consiste aceptar que algo está bien o aceptar que algo está mal? Digamos, para el realista moral, aceptar que algo está bien es algo así como captar una realidad trascendente que es la bondad o maldad intrínseca de ese hecho. Para el relativista moral, pensar que algo está mal es simplemente el hecho de que pensar en eso o percibir ese hecho, esa acción, pues despierta en él un sentimiento de indignación, de enfado y deseos de arreglarlo, de intervenir para castigar a esa persona. Digamos que tanto el relativista como el realista comparten posiblemente todo a nivel de los sentimientos, a nivel de la experiencia moral, y simplemente el realista y el relativista tienen teorías suficientes acerca de por qué tenemos los sentimientos morales que tenemos. Es verdad que el relativismo moral, al que se acusa de llevarnos a la conclusión de que todo da igual quiénes son los buenos, quiénes son los malos, es relativo, etcétera, etcétera, tienen posiblemente razón en el hecho de que aceptar el relativismo moral tiende a que pongamos un poco entre paréntesis a veces nuestros juicios morales. Es decir, tiende a que seamos más simpáticos, o que simpaticemos más con la posibilidad de que a lo mejor en esto que estamos pensando no somos nosotros los que tenemos razón, sino que es la otra persona la que tiene razón. Y desde este punto de vista, el relativismo moral creo que es más compatible con una sociedad democrática que se basa en la tolerancia que el realismo moral, que dice que, bueno, si existe la verdad moral, será la que es. Y una vez que hemos averiguado cuál es, ya hay que acabar con los que actúan en contra de ella, ¿no? El relativismo, en cambio, te hace, entre comillas, relativizar un poco tus propios puntos de vista morales. No quiere decir
que te dejen de parecer mal las cosas que te parecen mal, pero quizá seas un poco más tendente a ponerte en la piel de quien piensa distinto que tú e intentar imaginarte cuáles han sido los argumentos que le han llevado a pensar así, ¿no? No quiere decir que termines estando de acuerdo con él, pero simplemente no lo consideras como un monstruo completamente ajeno a la verdad moral y al que hay que destruir o algo así, ¿no? Al final, una de las cosas buenas de los aspectos más positivos del libro es que es un libro bastante liberador, ¿no? A medida que lo vas leyendo te libera de bastantes cosas, ¿no? Frente a esta idea del nihilismo como una cosa oscura, destructiva, como dices, desesperada, ¿no? Porque además es desesperación como ligada al nihilismo, a veces mucho más liberador, más tranquilo, ¿no? E inspirador en ese sentido, ¿no? Al final es una manera de, bueno, si nada importa, pueden importar muchas cosas y demás. Y yo creo que es una de las cosas más interesantes de lo que propones o del trayecto que propones, ¿no? De irse despojando de lastres hasta llegar un poco a esa estación final, ¿no? Bueno, sí, esa es un poco la intención del libro, ¿no? Siempre, digamos, con la postilla de que, así como guiñando el ojo, de que esa sensación de liberación a lo mejor es un poco ilusoria. O sea, por ejemplo, en el tema del determinismo, que yo creo, no se me han metido mucho con esa parte, pero yo creo que es la parte más dura de aceptar del libro. El determinismo es la tesis de que todo lo que ocurre es inevitable. No en el sentido de que no podrían haber pasado las cosas de manera distinta a como han pasado, sino en el sentido un poco más sofisticado de que incluso aunque las cosas hubieran sucedido de manera distinta a como sucedieron, no habría sido por nuestra voluntad autónoma y libre de hacer que sucedieran de otra forma. Por ponerlo con un ejemplo. Imaginemos, o sea, todo el azar que ocurre en el universo, si ocurre, que no está claro que ocurra, posiblemente no haya nada de azar, pero si hay algo de azar, y también es posible que lo haya, se debe a que las leyes de la física cuántica, en último término, son probabilísticas, no son deterministas. Y entonces, pues si tenemos aquí un átomo de carbono 14, digamos, pues las leyes de la física cuántica dicen con qué probabilidad se va a desintegrar, pero no predicen, o sea, no determinan, mejor dicho, no determinan en qué momento exacto se van a desintegrar. Es decir, la desintegración de un átomo radioactivo es un suceso intrínsecamente aleatorio. Ocurre sin ninguna causa. No hay ninguna causa que diga en este momento, porque por el universo ser así, el átomo se va a desintegrar, sino que se desintegra por pura casualidad, por puro azar, ¿no? Lo que dice la física es la ley estadística que regula la probabilidad de que se determine. O sea, no se puede desintegrar de cualquier manera, sino solo con una determinada probabilidad. De tal modo que si tenemos 1 kilo de carbono 14, sabemos con absoluta exactitud cuánto tiempo va a desintegrarse la mitad de esos átomos. Y en eso lo podemos predecir con total... Es decir, no es posible que se desintegren todos a la vez. Pues bien, todo el azar que ocurre en el universo se debe a ese tipo de sucesos. Entonces, es posible que cuando nosotros tomamos una decisión, puesto que nuestro cerebro está hecho de materia y la materia de la que estamos hechos obedece las leyes físicas, pues puede ser, imaginaros que 2 neuronas que están ahí conectadas y hay un átomo radiactivo entre las dos que tiene la probabilidad de desintegrarse o no desintegrarse. Si se desintegra, pues el flujo de energía de una neurona a otra es el que es y eso hace que tomemos una decisión. Porque eso crea una red de circuitos eléctricos en el resto de las neuronas que consiste en el acto de tomar una determinada decisión. Si no se desintegra ese átomo, pues el flujo de energía es distinto, el flujo de corrientes eléctricas será distinto y tomamos otra decisión.
Es decir, es verdad que en una determinada situación podríamos haber tomado una decisión o podríamos haber tomado otra. Pero el caso es que no es la causa por la cual se ha tomado una o se ha tomado otra, no es porque nosotros lo hayamos decidido así, sino al contrario, que lo hayamos decidido así no es causa, sino efecto de un suceso aleatorio sobre el cual no teníamos absolutamente ningún control, que era la desintegración de ese átomo. Nosotros no podemos hacer nada para que ese átomo se desintegre o no se desintegre, o se desintegra por puro azar. Con lo cual, resumiendo, una vez que tenemos en cuenta todos los hechos del universo que no dependen de nuestra libre voluntad, ya no queda nada que nosotros podamos hacer para que el curso de los acontecimientos sea uno o sea otro. Con lo cual, desde el punto de vista de nuestra libre voluntad, todo lo que sucede es inevitable. Y es un pensamiento muy difícil de soportar, de tragarse. Yo pongo en el libro el ejemplo de un pensamiento parecido y con similares consecuencias, que es la idea del eterno retorno de Nietzsche. En el Zaratustra, Nietzsche de repente se le ocurre la idea de ¿y si el futuro se repitiera una y otra vez exactamente como ha ocurrido? Eso quiere decir que todo está determinado, porque todo tiene que volver a ocurrir exactamente como ya ocurrió infinitas veces antes y volverá a ocurrir infinitas veces después. Es decir, todo es inevitable. Pues esta idea de que todo es inevitable, ya digo, es muy dura. Yo no le he sacado todas las consecuencias filosóficas que se le podían sacar, ni muchísimo menos, pero yo creo que es el pensamiento más duro que hay en el libro. Y tiene una parte, digamos, abrumadora, porque dices, bueno, ¿cómo que todo es inevitable? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Pero tiene una parte también un poco liberadora, y es que si todo es inevitable, tampoco tienes por qué arrepentirte tanto de las cosas que te han salido mal, porque eran inevitables, no podías haber hecho otra cosa. Yo tengo que decir que ese fragmento además me lo leí un domingo medio de resaca, y dije, madre mía, ayer la lié, hice fatal, y me sirvió, fue muy liberador porque dije, si hubiese vuelto atrás en el tiempo, habría ocurrido lo mismo. No, me interesa mucho, siguiendo este tema, que lo tenía aquí también apuntado, la idea del multiverso, ¿no? Que además está muy de moda hoy en día, es un tema que me obsesiona y del que quiero escribir yo también, ¿no? Porque hace décadas digamos, el tropo de la ciencia ficción era el viaje en el tiempo, ¿no? Me equivoqué en un momento y vuelvo hacia atrás y cambio el futuro, ¿no? Regreso al futuro. Y ahora lo que está de moda es el multiverso. El universo Marvel, la última película que ha ganado el Oscar, todo a la vez en todas partes, etcétera, etcétera, ¿no? Y es una especie de nueva religión o nuevo consuelo, ¿no? En plan de, bueno, en este universo la he cagado, en este universo ha ocurrido esto, pero sé que hay un otro yo en otro universo que lo ha hecho bien. Y un infinito número de universos en el cual todas esas posibilidades, yo creo que responde un poco a la multiplicidad de posibilidades que tenemos en el mundo actual, están ocurriendo todas esas cosas. Con lo cual hay infinitos yoes que han tomado infinitas decisiones acertadas o equivocadas, ¿no? Sin embargo, claro, tú recuerdas que eso no es así, que al final no puede haber ocurrido más que lo que ha ocurrido y que además el multiverso de existir existiría en el espacio y no en el tiempo, ¿no? Bueno, multiversos hay de muchos colores, ¿no? Para tomar y dejar. Por ejemplo, el eterno retorno de Nietzsche no deja de ser un multiverso en el tiempo, es decir, hay un universo que se repite infinitas veces en el tiempo y siempre igual, ¿no? Podemos plantear un multiverso infinito en el tiempo que no se repita, es decir, pues la idea esta de que el Big Bang, pues llega un momento en el que el universo, en vez de expandirse, vuelve a contraerse. Ya cuando se contrae todo lo posible, vuelve a explotar y surge otro universo. Entonces habría una serie infinita de universos hacia adelante y hacia atrás, no necesariamente iguales en su escala. Hay multiversos en el espacio, en el sentido de que si el espacio es infinito, hay un teorema también de la física cuántica que dice que en un espacio finito, o sea, en un volumen de espacio finito, solo hay un número finito de posibles configuraciones de la materia y la energía. O sea, solo podemos colocar, imaginaros un tablero de ajedrez y las piezas, ¿no? Pues solo hay un número finito, aunque es elevadísimo, pero solo hay un número finito de formas como pueden estar colocadas las piezas del ajedrez en un tablero, ¿no? Pues algo parecido así ocurre en el universo. O sea,
si entendemos el universo observable como una especie de inmenso tablero de ajedrez, la posible forma donde pueden estar colocadas las partículas, los fotones, las ondas, etcétera, etcétera, es limitada. Es un número limitado. Y esto tiene una consecuencia también acojonante, que es que si el universo es infinito, entonces hay un número infinito de tableros de ajedrez de estos. Y eso quiere decir que lo más probable es que haya algún tablero de ajedrez igual que el nuestro. Es decir, en el que la materia esté colocada exactamente igual que el nuestro. Pero también otros en los que son un poquito distintos. Y la persona que es igual que nosotros en ese multiverso, pues hace una cosa un poco diferente. Esto yo creo que no supone un gran consuelo, ni aparte de que te deja pensando, joder, ¿qué pasará con los que están en la presentación ahora, pero a trillones y trillones de años luz que estarán haciendo? Te hace pensar en ellos, pero están tan lejos que no pueden afectarnos de ninguna manera. Entonces, pues bueno, es su problema, quiero decir, no el nuestro. Pero luego hay otro tipo de multiverso que está más relacionado con la interpretación de muchos mundos de la mecánica cuántica, que, bueno, según la mecánica cuántica, las partículas, o sea, los sistemas cuánticos pueden estar en lo que llaman una superposición de estados. Es decir, este vaso solo puede estar lleno o vacío, digamos, ¿no? Bueno, no, puede estar un poco más, pero por simplificar, imaginémonos que solo puede estar lleno o vacío, ¿no? Un vaso cuántico, en cambio, puede estar no a medias de llenar, sino en cualquier configuración posible, cualquier combinación posible de los dos estados. O sea, está a la vez lleno y vacío. Y con una determinada probabilidad de colapsar lleno, es decir, colapsar quiere decir que deja de ser un estado cuántico y pasa a ser un estado observable normal, convertirse en un vaso lleno o en un vaso vacío. La interpretación de los muchos mundos lo que dice es que eso no es solo una ficción matemática, sino que de hecho en todo sistema físico están ocurriendo a la vez todos los estados cuánticos físicamente posibles. Y no es que el sistema colapse y observemos un resultado en vez de otro, sino que los sistemas se ramifican y en una rama aparece el vaso lleno y en otra rama aparece el vaso vacío. Pero la idea de las ramas es un poco confundente porque no se trata de que se separen, sino de que siguen existiendo en el mismo sitio. Que yo no he visto la película, la del Oscar, pero creo que debe ir por ahí. O sea, la interpretación esta de la física cuántica lo que dice es que ahora mismo aquí están sucediendo otras cosas distintas a las que estamos observando, que proceden de evoluciones diferentes, pero compatibles con la física cuántica, del sistema físico que había aquí hace unos minutos. Y están ocurriendo aquí. ¿Qué ocurre? Que la física también prohíbe completamente interactuar con esos sistemas. No podemos hacer nada para observarlos, no podemos llevar a una persona de este mundo hasta otro, más que en las películas, entonces no podemos saber nada de ellos, con lo cual, aunque estén aquí cerca, es como los universos que están estos a trillones y trillones de kilómetros, que no, son completamente lejanos a nosotros, ¿no? Pues quería justo ir a esos universos, ¿no? Porque en las estaciones finales del libro, ¿no? Que es lo que yo creo que es lo que al final donde nos lleva, sí que es muy atractiva. Hay un montón de ideas muy atractivas y quería tocar alguna, ¿no? Apuestas por esa trascendencia coetánea, creo que lo llamas, ¿no? O sea, hablas de hasta qué punto podemos trascender en este mundo nihilista, ¿no? Y me gusta mucho esa apuesta que haces por lo cercano en el tiempo y en el espacio, ¿no? Que además muy pocos libros de filosofía se atreven a lo mejor a proponerlo de manera tan explícita o tan modesta de trazar esos límites después de haberte metido en los multiversos, ¿no? Y me parece muy atractiva esa delimitación que haces de nuestro entorno, que son, además tú mismo lo dices, nuestros lectores, nuestros alumnos, nuestra familia, nuestros amigos y la gente con la que nos cruzamos y a lo mejor un par de generaciones más, ¿no? Frente a esas ideas megalomaníacas, ¿no? De la trascendencia
cuenta la anécdota esta de... No me acuerdo exactamente cómo era la anécdota, ¿no? De alguien que dice, el universo se va a acabar dentro de varios... De un billón de años. Sí, el tío se acojona porque dice, pensaba que habían dicho 1 millón, qué miedo. ¿No? Pues si son billones, vale, pues un poco eso, ¿no? Es lo que cuentas. Sí, en realidad esto es lo que combina precisamente con el vídeo de Pantomima Full, ¿no? Yo creo que la moraleja del libro, o antimoraleja quizá, es que con todo este problema del sentido, de la falta de sentido, de la trascendencia, la filosofía ha solido reaccionar, no solo la filosofía, diciendo, bueno, quizá no existe un sentido trascendente, pero nosotros podemos hacer algo equivalente. Y entonces ahí tenemos, pues qué sé yo, por ejemplo, el marxismo y la lucha final, la lucha del proletariado contra el capital y la creación de la utopía, ¿no? Como la meta de la humanidad, ¿no? Y otros ismos pues, pueden crear otras metas, ¿no? Y en particular, que la corriente filosófica que yo creo que con la que más discuto a lo largo del libro, que es el existencialismo, pues lo que ha venido a decir es verdad, la vida no tiene sentido, pero nosotros somos responsables de crearlo, ¿no? Sartre, por ejemplo, pues dice, tú tienes que decidir si te quedas a cuidar a tu madre o te vas a luchar con la resistencia ahí en la guerra, ¿no? El existencialismo es un humanismo. Y entonces está en tu interior el darle un sentido a tu vida. Y luego está lo del superhombre de Nietzsche, por supuesto, que ya, fíjate, súper, pues, ¿qué vamos a decir? Y en general todo esto ha tendido a venderse y a manifestarse, digamos, culturalmente, como que lo que nos hace trascender, lo que nos hace dar sentido a nuestra vida, es de alguna forma convertirnos en héroes. Y de hecho el cine, sobre todo el cine americano, pues lo que nos vende es que lo que está bien es ser un héroe, aunque sea un local hero, pero es alguien que hace algo que está muy por encima de lo que del valor que se le presupone al soldado raso, por así decir, ¿no? Y entonces que uno tiene que asumir la responsabilidad de creer en fines lo más trascendentes posible, no en sentido religioso o espiritual, sino que abarquen el mayor ámbito posible de la geografía y de la historia, ¿no? Y esto, pues naturalmente, yo cuando escribía estas cosas, pues lo que tenía en mente sobre todo, pues era también los movimientos sociales contemporáneos, pues, como la lucha contra el cambio climático, la defensa de los animales, etc. O dicho de otra manera, el activismo. O sea, que el héroe de las generaciones actuales es el activista, el que dice, el sentido de mi vida es dedicar todos mis esfuerzos a un ideal. Y yo lo que digo es, mira, el nihilismo no te puede recomendar nada, porque como dice que no hay nada que esté bien y que está mal, sería autocontradictorio decir lo que está bien es esto, pero por lo menos te sirve para no tener que creerte necesariamente lo que te cuentan estos que quieren convertirte en un héroe. O sea, no tienes ninguna obligación de convertirte en un héroe. Puedes ser muy feliz simplemente buscando lo que me decías, la trascendencia cercana. O sea, hacer cosas que no van a ser consideradas importantes por muchas generaciones que vivan después de ti, o que van a ser consideradas importantes por personas que viven en otros países y que te ven por la tele, sino que, bueno, eres alguien importante porque la gente que te rodea, tu familia, tus amigos, te quieren y te lleva bien con ellos y les dará pena cuando te mueras, y un poco más, ¿no? Hay una página que más, yo creo que es una página tal cual que me gusta muchísimo, porque además es una observación muy interesante y muy obvia, pero que yo creo que no caemos en ella, que es que en realidad nadie se siente un fracasado, ¿no? Y vienes a decir que solo hay a lo mejor 3 posibilidades en las que alguien se termina sintiendo un fracasado, pues que es
ha sufrido grandes tragedias, que ha sufrido una depresión terrible que le ha impedido disfrutar de la vida o que ha tenido expectativas exageradas, ¿no? Es muy interesante eso porque cuando te vas a pensarlo es cierto, ¿no? O sea, nadie es un héroe, pero yo conozco muy pocas personas que se sientan, o nadie que se sienta realmente fracasado, ¿no? Salvo que haya pasado por estas circunstancias. Y también es muy liberador, ¿no? Sí, sí, exactamente. Yo cuando lo estaba escribiendo estaba pensando, pues, digo, voy a hacer un repaso a toda la gente que he conocido a lo largo de mi vida y a la gente que cuando sales a la calle te cruza, ¿no? Ninguno de estos, o casi ninguno de estos, es un héroe, es una figura mediática que la gente va a recordar. Pues habrá quien le considere un tipo simpático, habrá quien piense que es un desgraciado, como de todos nosotros pensarán, pero seguro que él o ella, hombre, todos tenemos momentos en los que nos sentimos mal, pero a la larga, si consideramos nuestra vida en su conjunto y preguntamos, bueno, ¿tú crees que tu vida ha valido la pena? Pues yo creo que la inmensa mayoría de la gente piensa que sí. O sea, muy mal, muy mal, muy mal te ha tenido que ir en la vida para pensar que te ha ido mal. Y pongo otro ejemplo en el libro, que es el experimento de pensar, bueno, imagínate que te ofrecieran de repente cambiarte por otra persona. Cambiarte en el sentido de que tu mente se transfiere a la otra persona y la mente de la otra persona se transfiere a la tuya. ¿Os dais cuenta del cambio en el momento? Pero enseguida empiezas a reajustarte a las otras neuronas y ya se te olvida y ya cuando tu mente se ha ido al cuerpo de la otra persona, a los 5 minutos ya no te acuerdas de quién eras y tienes todos los recuerdos de la otra persona y te crees que eres la otra persona. Y la otra persona, a su vez, con tu persona. ¿Cuántos estaríamos dispuestos a hacer ese cambio si nos dicen que la otra persona se elige al azar? Hay una lotería que te dice, te ha tocado con... Yo creo que, o sea, muy mal te tiene que ir en la vida para decir, sí, yo quiero ese cambio, porque así me irá un poquito mejor. Y aún así, no soy yo. Es más, yo tiendo a pensar que nos da hasta un poquito de repelús. Eso de repente descubrir que estás en el cuerpo de otra persona. Qué asco. Con lo cual yo creo que en el fondo casi todos estamos no muy contentos con nosotros mismos, pero no demasiado descontentos. Sí, en esta etapa final también hay una parte que es muy divertida, ¿no? En la cual criticas un poco todo este pensamiento apocalíptico anticapitalista, ¿no? Con un par de fragmentos, pues, de Santiago Albarrico y demás, que a mí me hace mucha gracia, pero además es que cuando lo expones, tal y como lo expones tú, se queda por su propio peso, ¿no? Hay una defensa del consumismo que puede parecer un poco polémica a simple vista, pero con la que yo también sintonizo bastante y también en mi libro intento, no, a lo mejor no de la misma manera, pero sí entender que que al final lo resume muy bien una frase que creo que es algo así como que la gente no se hace consumir, se hace rica, ¿no? Y es verdad que hay un entendimiento, ¿no? De las motivaciones cotidianas del bienestar común que es muy interesante, ¿no? En esa vida nihilista, ¿no? Frente a ese heroísmo que parece rechazar cualquier clase de bienestar material o flagelarlos continuamente por que cada vez más personas puedan disfrutar de un bienestar material, ¿no? Sí, vamos, yo escribí ese capítulo consciente de que quizá fuese a ser de los más polémicos, aunque de momento lo más polémico ha sido lo del relativismo. Pero yo quería defender lo que a menudo se considera más nihilista de nuestra sociedad contemporánea, que es el consumismo. Es que la gente ya no piensa en cosas importantes y solo piensa en el consumo. Y pienso yo, pues como siempre, la diferencia es que antes no tenían dinero para consumir, bueno, no tenían cosas que consumir. Nuestros bisabuelos, si hubieran tenido la oportunidad de comprarse un televisor, un coche, un teléfono, la ropa que nos compramos nosotros, pues no veo por qué no se la habrían comprado. Apreciaban otras cosas precisamente porque no tenían los bienes de consumo que nosotros tenemos, pero los bienes de consumo me parecen una maravilla, o sea, de lo mejor que le ha pasado a la humanidad desde un punto de vista a lo largo de la historia es desde hace 100 años o así que la mayor parte de la humanidad, una gran parte de la humanidad,
tiene a su disposición un montón de posibilidades de consumo que antes no tenía. Es verdad que esto tiene algunos costes, pues como el coste medioambiental. Bueno, yo diría que casi solo ese, porque costes psicológicos, como le damos demasiada importancia, o sea, como tenemos demasiadas cosas, le damos demasiada poca importancia. Bueno, ¿y por qué le vamos a dar más? O sea, no veo cuál es la necesidad de dar muchísima importancia a algo, ¿no? Incluso una implicación casi elitista en eso, ¿no? Que de la gente que siempre ha podido disfrutar de muchas cosas, parece reprocharle a la gente que no ha podido disfrutar y de repente puede acceder a esas cosas, que disfrute de ellas, ¿no? Y bueno, yo recuerdo hace unos años un artículo, me parece que era de Juan Luis Pisolo, que hablaba de lo destrozado que estaba la costa de Andalucía, sobre todo Málaga, Granada. Y ya claro, cuando yo iba, pues eso sí que estaba bien, ¿no? Son grupos pequeños de pescadores, de pastores de cabras, además ahí vivías en la naturaleza, ¿no? Bueno, ya, pero eso lo que quiere decir es que quieres que la gente sigan siendo pescadores de estos que se mueren de hambre y pastores de cabras, y que el resto de la población sea tan pobre que no pueda ir a veranear a los sitios que ibas tú porque eras rico. Entonces, una hipocresía bastante notable. No sé si te parece, por ir terminando y abrir un turno de preguntas o de debate, una última cuestión para que yo creo que ya hemos abordado, pero está bien para sintetizar, ¿no? Pensaba que a lo mejor iba a salir en el libro, y creo que no. Hay una frase del gran Lebowski, este personaje de Walter, que está inspirado en John Milius, el guionista de Apocalipsis Now, que viene a decir en un momento algo así como... Es que no sé si era nihilista, ¿no? Pero decir, dirán lo que es el nacionalsocialismo, pero al menos era una doctrina, ¿no? Como estos malditos nihilistas, ¿no? Y que bien, al final, ¿por qué nadie le defiende al pobre nihilismo? Porque así te has lanzado tú. O sea, ya lo he respondido un poco al principio, pero es verdad que dices que a lo largo del tiempo ha tenido muy pocos defensores, ¿no? Sí, bueno, yo la verdad es que me han puesto imágenes del gran Lebowski muchas veces, pero yo confieso que no he visto la película y entonces ni sabía que hablaban del nihilismo. A lo mejor si lo hubiera visto... No sé si es nihilismo... No, pero aparece, sí, o sea, sí que aparece, porque me lo han mencionado varias veces. Pero bueno, la verdad es que no lo sé. O sea, yo creo que la historia en general y la historia de la cultura en particular no está sujeta a leyes deterministas, ¿no? Y sucede por razones y por evoluciones muy azarosas. Y entonces ha dado la casualidad que el término nihilista, que se originó en el siglo XIX como una frase un poco neutra, igual que anarquista no está tan mal visto como nihilista, ¿no? Pero en su origen tenía un significado bastante parecido. Pues ha ido evolucionando hacia esta cosa insultante, ¿no? Pues nihilista es el que lo quiere destruir todo, el que no cree en nada. Es imposible, o sea, no se puede no creer en nada, siempre tienes que creer en algo. ¿Cómo no vas a creer que el Atleti no va a ganar la Champions este año? Es imposible no creer. En fin, ¿por qué el nihilismo? O sea, ¿por qué me he decidido? Pues yo creo que en parte también es una estrategia de marketing, que como casi toda la estrategia de marketing es infructuosa, ¿no? Porque al fin y al cabo uno tiene que buscar su nicho de mercado, ¿no? Entonces uno busca, bueno, ¿qué nicho de mercado no está ocupado? Pues voy a ver si lo ocupo yo. Y entonces, a ver si la gente sabe, como no hay nada en defensa del nihilismo, pues cuando hay uno, pues todo el que tiene curiosidad se lo compra. Pero quizá la fuerza negativa del concepto es tan grande que cueste mucho trabajo romper ese tabú, ¿no? Bueno, pues ahí vamos rompiéndolo poco a poco. No sé, yo creo que me gustaría, pues, que si alguien quiere participar, preguntar, etcétera, etcétera. Sí, bueno, yo preguntaría, bueno, primero que me ha gustado esta exposición y la forma de mi pareja de exposición, pero sobre todo esa forma tan coloquial, tan asequible, tan al alcance de todo el mundo frente al elitismo que tiene la filosofía, ¿no? Llena muchas veces de terminología difícil para mucha gente, ¿no?
Y esto pues, es una demostración de que temas importantes pueden llegar a todo el mundo, sean o no sean filósofos, ¿no? Es por un lado. Por otro lado, no he leído el libro, no lo he terminado aún, porque lo acabo de empezar y entonces, bueno, hace un día. Entonces, pues no me dio tiempo a acabar. He leído bastante, pero... Y bueno, entre lo que he leído y lo que he oído ahora, me surge lo siguiente. Yo lo que veo en el tema del determinismo es que en el mundo físico, a nivel de lo que es el estudio de la materia y la interacción de las cuatro fuerzas, ¿no? Electromagnética, nuclear fuerte, nuclear débil y gravitatoria, que conocemos de momento, y se trata de representar en ecuaciones y en leyes cómo funciona la materia. El problema que yo veo es cuando tratamos de extrapolar ese mundo físico al mundo, si quiere, de la conciencia, psicológico o de otro tipo. Dicho de otra manera, voy a poner un ejemplo para que se entienda lo que quiero decir. Si nos planteamos qué es la belleza de una sinfonía de Beethoven, ¿en qué consiste? Pues, aunque podríamos decir, si solo habláramos de física, pues que es la gráfica de las variaciones de presión atmosférica que hay en la sala durante el concierto. ¿Por qué? Solo es sonido. Y el sonido es una vibración del medio. Y ahí se acabó todo. Entonces, ¿dónde está la belleza de la sinfonía? Está a otro nivel, a una escala no medible con parámetros físico-químicos, ¿no? Aunque el cerebro sea físico-químico. Pero como si dijéramos, y no creo en un alma inmaterial, ni en un Dios, ni en nada parecido, creo más bien en el emergentismo, es decir, sin cerebro no somos nada, pero la mente, es decir, tiene una base que es el cerebro, pero lo que la mente produce ya no es tan medible en términos físico-químicos, de densidad, de carga eléctrica, etcétera, etcétera. Entonces, a la hora de buscar un sentido, sea a una sinfonía, a la vida, a mi comportamiento, tengo que utilizar unas referencias que no me da la física. Y en el tema, por ejemplo, de la libertad, yo no puedo demostrar que soy libre, pero para que mi vida tenga un sentido, tengo que postular que lo soy. Porque si yo me tomo en serio que soy igual que esta silla, yo me volvería loco. Si me tomo en serio que soy igual que una silla. Entonces, creo que tengo una dimensión no física, no digo religiosa ni nada, que no soy creyente, digo psicológica, conciencia, cognitiva, como le queramos llamar, en que me mete en temas de sentido, en temas de moralidad, en temas de libertad, que no puedo sustraerlos y decir, mira, tus problemas filosóficos y cómo funciona tu cabeza y lo que eres tú es lo mismo que esta chica. Una cosa material que no sobrepasa el mundo de lo mensurable, ¿no? Físicamente. Y entonces ahí es donde entran los problemas filosóficos y las preguntas metafísicas, que no son necesariamente religiosas. Ya vuelvo a insistir en que no soy creyente. Soy relativista moral también, eso sí, y soy, pues en ese compacto con vosotros, pues cierto nivel de nihilismo. Yo mientras os oía, pues compartía un poco, me hacía pensar en los cínicos, ¿no? En el movimiento de los cínicos griegos, de Diógenes y de toda esta gente que relativizaba todo. Y dice, oiga, no me impongas. Frente a esa imposición estoy, contra esa imposición estoy también. Pero, y en ese sentido, hay que ser libre, hay que ser relativo, pero quedan las preguntas filosóficas que las ciencias experimentales no pueden responder, y en eso, precisamente en eso, consiste la filosofía. Sí, pero bueno, primero muchas gracias por el elogio. Yo no sé hasta qué punto es mérito mío o simplemente que yo no soy capaz de escribir en un estilo así tan engolado como muchos de mis colegas, ¿no?
A mí me sale escribir así, Sí. en plan un poco de barra de bar, ¿no? Sobre lo otro, yo creo que en realidad no se trata de si somos como una silla o no, porque tampoco las sillas son como los árboles, por ejemplo, ni como los volcanes. Los volcanes tienen unas propiedades que no tienen las sillas. Los océanos tienen propiedades que no tienen los volcanes. O sea, cada sistema formado por materia tiene las propiedades que tiene. Y los animales en particular, pues tienen algunas propiedades que son, que podemos llamar emergentes o como queramos, que son propiedades que se refieren a lo que podemos llamar sucesos mentales, ¿no? Por poner uno muy, muy básico. O sea, si a mí me dan un golpe aquí con la mano, pues aparece un suceso mental que es el dolor, ¿no? Claro, yo no preferiría no tener dolor a tenerlo, etc., pero el propio hecho del dolor requiere asumir que hay algo más, aparte de la materia, en el universo. Pues no, porque lo que quiere decir esto, cuando hablamos de los mundos, de los universos paralelos, pues en un universo paralelo que fuese átomo a átomo exactamente igual que el nuestro y hubiera una persona exactamente igual que yo con las mismas moléculas en el mismo sitio, en todo el organismo y de todo alrededor, y le dieran un martillazo en la mano exactamente igual y con la misma fuerza en el mismo sitio que a mí, pues sus neuronas encargadas de generar o hacer que emerja eso que llamamos dolor, lo van a hacer que emerja igual. Y entonces no nos hace falta suponer que hay una realidad distinta de lo material para explicar por qué existe el dolor. Simplemente el dolor es el resultado del funcionamiento complejísimo de un tipo de materia que es lo que llamamos pues, sistema nervioso. El dolor apareció en la evolución, pues quizá hace 500, 600 millones de años, aparecieron los primeros bichos capaces de sentir dolor, y hace menos millones de años, quizá miles de años, aparecieron los sistemas nerviosos capaces de que se les cayera la baba escuchando algo como una sinfonía de Beethoven. Pero, claro, la belleza de la sinfonía de Beethoven no está en las ondas sonoras que produce la orquesta tocándolo, sino está en la reacción que esos sonidos producen en nuestro cerebro. Es decir, la sensación, o sea, yo diría que no existe la belleza, existe la sensación de belleza. Y como tal sensación, pues no tenemos por qué asumir que es algo a otro nivel que el dolor que siento en mi mano cuando me dan un golpe. Es simplemente algo que ocurre cuando mis neuronas empiezan a hacer cosas muy extrañas, ¿no? Y el sentido, y la idea de encontrarle sentido a la vida, que yo diría que en definitiva consiste en, por decirlo en términos un poco más triviales, en la idea de ver la vida con un poco de alegría. Pues eso posiblemente también es un mecanismo neurológico y nuestros cerebros están seguramente evolucionados para que produzcan esta sensación de alegría casi en cualquier circunstancia, salvo que sea muy, muy, muy trágica. Así que no hace falta esforzarnos por encontrar el sentido de la vida, porque venimos hechos de fábrica, generando esa sensación de que nuestra vida tiene sentido sin hacer ningún esfuerzo. Salvo que estemos en circunstancias muy, muy tristes, ¿no? Pero no le cuesta a usted tomarse en serio que no tiene libertad. Es decir, que cuando todo eso, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué decisión es la mejor? Esto que tal, todo esto que es un poco la esencia de la dignidad, de ser libre, ¿no? Si todo eso lo rechazo, no le produce cierto repelús. Sí, claro que me lo produce. Pero lo que digo en el libro es que no, parafraseando la famosa frase de Sartre, esta de que estamos condenados a ser libres. No somos libres, por lo tanto no podemos estar condenados a ser libres. Lo que digo es que, pero sí que estamos condenados a elegir. O sea, no podemos evitar elegir y hacer estas elecciones tan dramáticas muchas veces, hago esto. Eso no podemos evitarlo. Lo que ocurre es que la decisión que tomamos era la única que podíamos tomar. O sea que al principio no sabíamos cuál era. Pero viene predeterminada. Viene predeterminada por el estado general del cosmos, o bien está determinada por el estado general del cosmos más
un suceso, un conjunto de loterías cuánticas que han ocurrido en nuestro cerebro sobre el que no tenemos ningún control. Y sí, la verdad es que es, como digo, es un pensamiento que cuesta asimilar, sí. Sí. Creerlo, vamos. Y bueno, gracias por la presentación. La verdad que yo justo estaba en clase y he dicho, bueno, entre tener administración y venir a la charla, pues no podía, o sea, no había elección, ya estaba terminado. Pero claro, ante la ausencia o sea, a mí por ejemplo me gusta mucho Camus y cuando habla del suicidio. Y quería hacerte un poco la misma pregunta de, bueno, no hay sentido, ¿por qué no suicidarse? Bueno, y porque si suicidarse, o sea, yo nunca he entendido eso de Camus. O sea, la razón por la cual no nos suicidamos normalmente es exactamente una, y es que generalmente a lo largo de la vida no tenemos ninguna gana de suicidarnos. O sea, no sentimos el deseo de suicidarnos, ni normalmente la tentación de suicidarnos, y la mayor parte del tiempo ni siquiera se nos ocurre la posibilidad de suicidarnos. Como no se nos ocurre ponernos de frente a los coches en la autopista, cruzando de pie, o sea, ¿por qué? O no se nos ocurre darnos un golpe así en la cabeza, aunque solo no vayamos a hacer daño. Pues ¿por qué? Pues porque nuestro cerebro ha evolucionado precisamente para autoprotegerse y rechazar ese tipo de tentaciones de autodaño, ¿no? Entonces, para mí no es un problema metafísico o filosófico. ¿Por qué no nos suicidamos? Pues porque no nos da la gana. No hay más, en el sentido literal, porque no surge en nosotros la gana de hacerlo. Nunca he conseguido entender por qué se le ha dado tanta sensación de profundidad a esa reflexión de Camus. Es defecto mío. De todas formas, yo creo que en la literatura, asociada a la literatura rusa, por ejemplo, de la literatura, se ha relacionado mucho el nihilismo con la idea de suicidio. Y eso creo que también le ha dado bastante mala fama. Sí. Bastante de por qué tiene mala fama. Y yo creo que se relaciona mucho con la autodestrucción. No solamente con que no le interesa lo que le alrededor, sino que ya no se interesa en sí mismo y se quiere ir. Exactamente. Sí. Bueno, y muchas gracias por la pregunta, porque además eso nos hace hablar del tema del libro del que no hemos hablado, que es la nada. No hemos dicho nada sobre la nada, ¿no? Claro. Y yo creo que aquí es una confusión que es una pura falacia lógica. El nihilismo consiste en no creer en nada. No consiste en creer en la nada. Porque la nada no existe. No hay nada que sea la nada. Sí es verdad, por ejemplo, que cuando uno muere se vuelve a convertir en nada. Igual que no era nada antes de nacer, antes de ser concebido, ¿no? Y entonces, claro, podemos asimilar el suicidio con la idea de volver a la nada. Pero es una pura metáfora. No hay una cosa que es la nada a la cual tú vuelves. Sencillamente quiere decir que ya deja de existir. Pensar en tu propia inexistencia, pues es un pensamiento interesante filosóficamente, desde luego. ¿Cómo será el mundo cuando yo no exista? Pero no creo que tenga aunque aparentemente la pregunta sea muy profunda, es la misma pregunta que ¿cómo era el mundo antes de que yo naciera? Pues, le preguntas a tus abuelos y te lo cuentan. Claro, ¿cómo será el mundo dentro de 100 años cuando yo no exista? No tienes a quién preguntarle, eso sí. Pero claro, si tú dejas de pensar que la nada es algo y que puede nadear, claro, o sea, la frase la nada nadea es de Heidegger y es cuando, Heidegger es de los padres del existencialismo. Entonces, claro, que el hombre está en relación con la nada y la nada le atrae de alguna manera, y esta atracción que ejerce la nada sobre nosotros, lo que Heidegger llama nadear. No es un chiste, es como la nada, como hace cosas nazis, no hace cosas de nada, ¿sí? La nada nos nullifica o algo así, ¿no?
Pues no, o sea, no hay nada que sea la nada, y por lo tanto la nada no es una cosa de la que preocuparnos. Lo que sí tenemos que preocuparnos es de que las cosas que existen no dejen de existir si son cosas que nos gustan. Pero las cosas que no nos gustan, pues que dejen de existir. Pues, nada más. No sé si he explicado. Bueno, pues interesantísimo el diálogo. Es que yo creo que se está hablando mucho del placer, ¿no?, como una de las dinámicas que mueve la acción humana. Y entonces yo la pregunta que me estaba haciendo es, ¿se puede ser nihilista y hedonista a la vez? Porque entonces ya se está creyendo que hay un algo que nos mueve. Pero por otro lado, en todo lo que se está diciendo aquí, prácticamente se está acudiendo a un principio del placer, no en términos freudianos, pero a un motivo fundamental de la acción humana. Bueno, yo entiendo el nihilismo como la negación de los valores trascendentes y absolutos. Lo que no quiere decir que no puedan existir otros valores no trascendentes y menos absolutos. Y el placer sería una de estas cosas, ¿no? El placer no es trascendente, está aquí bueno, ojalá estuviera más a menudo. Pero, en fin, la cuestión es que no es una cosa que necesites un más allá para explicarlo, ni para conseguirlo, ni para entenderlo, ni nada, ¿no? Entonces, desde luego, o sea, yo sí que defiendo el hedonismo. Pero no una divinización del placer, ¿no? Que hay muchas... Divinización, hombre, depende. Claro. Hay placeres y placeres. Sí, sí. Entonces, que en ese sentido, a lo mejor decía, pues que no existe, o sea, el nihilista no se ha dado cuenta todavía de que no es nihilista, sino que es hedonista, no sé. Pero en un sentido... Claro, sí, o sea, sí, es hedonista, pero en ese sentido, o sea... ya, material. Material. Hay una frase que se cita una escena de La última noche de Boris Yushenko, le dice, bueno, el personaje de Woody Allen está intentando llevarse a la cama a ¿cómo se llama ella? Diane Keaton, sí. Y ella le dice, mira, el sexo sin amor es una experiencia vacía. Y Woody Allen dice, sí, pero entre las experiencias vacías es una de las mejores. Pues esto, o sea, el nihilismo no niega, o sea, el nihilismo niega los valores trascendentes, pero dentro de los valores intrascendentes los hay cojonudos. Bueno, pues yo creo que llevamos ya Pues sí. bastante tiempo. Para no hablar de nada. No van a hablar de nada. Curiosamente, en la autobiografía de Woody Allen que me leí unos meses antes de empezar esto, a propósito de nada. No sé. Sí, no, yo creo que Woody Allen es mi ídolo en todo esto. Bueno, pues muchas gracias. Pues sí, gracias. Ah,